Bueno, y yo con todas mis petacas me voy a sentar a nuestro living porque estamos, como les conté en el principio, con Andrés Giordano, diputado, segunda vez que nos visitas. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, y tú, Carla, un gusto estar acá de nuevo. Igualmente, muchas gracias por venir. ¿Saben qué? Espérate, les quiero decir algo antes porque tengo el cable muy tirante, entonces no me puedo estirar. Por eso, para que después el Rodri, pues estoy como así, el Rodri venga a arreglarme esto. Ya. Oye, Andrés, gracias por estar con nosotros. La verdad es que en la pauta tengo el tema de las pensiones, pero quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con el caso Kaiser. Porque Perfecto. me parece muy interesante, tú eres el presidente de la comisión y han avanzado con ese tema y me parece muy bueno que cuentes a la gente qué es lo que está pasando con eso. Perfecto. Bueno, el caso Kaiser, de hecho ya llegamos a un cierre donde finalmente la comisión logró concordar y aprobar unánimemente, creo que eso es lo más destacable de todo, que tuvimos un consenso de todo el espectro político, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Todos aprobamos un informe que fue propuesto a la comisión, que tuvo algunos ajustes, algunas mejoras, pero que básicamente llegó al resultado de una investigación bien profunda que se realizó durante 90 días, de hecho más en tiempo real, pero 90 días hábiles, donde básicamente tuvimos sesiones secretas, donde entrevistamos a la Fiscalía, entrevistamos al Servicio Médico Legal, a la PDI, a Carabineros, entrevistamos a las familias de las víctimas de Kaiser. Para poner un poco en contexto lo que ocurrió en Kaiser, es que en el año 2019, el 20 de octubre, cuando recién empezó el estallido social, hubo una serie de saqueos en las bodegas de la empresa Kaiser, ex bodegas de la empresa Kaiser, en la comuna de Renca, y en ese lugar aparecieron 5 víctimas fallecidas luego de un incendio en circunstancias muy extrañas que nunca fueron esclarecidas y en una causa que después tuvo su arista penal y que todavía sigue su curso, que la verdad que no tuvo mucho desarrollo durante todos estos años. Entonces, cuando nosotros llegamos al Parlamento, además siendo yo parlamentario que representa a Renca, nos topamos con esto, que era una situación muy compleja, donde las víctimas y lo que se había logrado recabar del caso eran, primero, cuestionamientos serios al Servicio Médico Legal y sus informes. Habían víctimas que tenían proyectiles, uno de ellos derechamente una bala, certificadamente una bala pocas horas antes de morir en su pie, fracturas y tipos de lesiones que no se condecían con el fuego y que no estaban explicadas. Y a nosotros nos pareció extraño, por decirlo menos. Extraño e importante investigar. Y Andrés, las circunstancias, perdón, en las que en el fondo supuestamente había ocurrido el incendio, ellos, y habían dicho que ellos estaban saqueando. Claro. ¿Cierto? Exactamente. Y eso es lo extraño, ¿no? Porque según lo que las investigaciones posteriores y lo que acabas de decir, no condice con cómo se encontraron los cuerpos. Exactamente, finalmente. lo que nosotros también pudimos, y yo creo que en eso también hubo un acuerdo que fue insólito, pero muy bueno que la comisión pudiese arribar, es que hubo un prejuicio, un sesgo de confirmación desde el minuto número 1, donde se dijo, rápidamente salieron Carabineros, salió el fiscal a señalar, estas personas murieron saqueando. Es decir, se les imputó un delito como que habían muerto de una u otra manera en su propia ley. Y uno incluso podría discrepar de que por el hecho de estar saqueando eso tuviera como una condena de muerte y que por lo tanto se cerraba el caso, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente se hicieron juicios precipitados y no se explicaron un montón de cuestiones que fueron apareciendo mucho tiempo después. Y además en un contexto muy especial, ¿no? Porque el estallido social efectivamente tiene características muy especiales para, digamos, todo el acontecer que ocurrió en ese espacio. Después hubo un sinnúmero de denuncias por distintos organismos internacionales de violaciones a los derechos humanos. Entonces, habían una serie de protocolos, entre eso hay uno muy importante que es el protocolo de Minnesota, que es un protocolo ratificado por Chile y contiene ciertas recomendaciones sobre cómo debiesen actuar las instituciones públicas cuando hay sospechas o hay muertes sospechosas donde podría haber participación de terceros y particularmente de agentes del Estado. Eso es algo que no se ha acreditado, yo quiero decirlo acá, como que la comisión no reemplaza la labor del Poder Judicial. Nosotros no vamos a encontrar un culpable. Lo que nosotros hicimos fue ver cómo habían actuado los organismos del Estado en esto y nos pareció, entre otras cosas, que además de un sinnúmero de negligencias importantes en la investigación, cuestiones que se fueron contradiciendo, donde peritos incluso tuvieron que salir a decir, no, cometí un error en esta circunstancia, cometí un error después
el mismo perito en otras circunstancias, donde no se resguardó el sitio del suceso, la verdad que quedó abierto, se contaminó, mucha gente fue a sacar cosas días posteriores, hubo un segundo incendio después, se encontraron pertenencias de las víctimas en el sitio del suceso días después que no los encontraron ninguna de las policías en el servicio médico legal cuando se levantaron los cuerpos. Bueno, un sinnúmero de situaciones muy irregulares. Después que los encontraron en unas bolsas, estaban en unas bolsas de basura dentro de los... Exactamente. Lo que pasa es que una de las diligencias que solicitaron las familias fue la exhumación de 3 de los cuerpos. Finalmente se exhumaron 2, pero de 3 de los cuerpos que tenían, donde habían muchos reparos y habían todavía situaciones que no se habían explicado y que requerían una segunda revisión, particularmente con la aplicación del protocolo de Minnesota, que es lo que yo te mencionaba, que es un protocolo donde básicamente se realizan pericias mucho más amplias que las que se realizarían en circunstancias normales y que tiene que ver con efectivamente entender que habían circunstancias excepcionales. Una de ellas particularmente era que había un estado de excepción constitucional declarado, ¿no? Y por lo tanto, básicamente el orden público además estaba a cargo de, en este caso, las Fuerzas Armadas. Entonces era una situación particular que requería ciertas medidas en especial. Y cuando se exhumaron estos cuerpos, y acá un dato muy importante de la causa, ninguna de estas medidas, de varias de las pericias que se realizaron durante los últimos 8 meses, se habían permitido, se habían aceptado por parte de la Fiscalía, sino hasta que aparece la Comisión Especial Investigadora. Entonces uno de los primeros logros, antes de nuestro último informe donde nos ponemos todos de acuerdo, es que efectivamente se le dio más importancia y las familias se sintieron mucho más escuchadas, que era algo que venían reclamando hace mucho tiempo y se sentían muy discriminadas y básicamente, además con este sesgo de confirmación que te decía yo, como sus familiares estuvieron saqueando y por lo tanto no hay mucho más que investigar. Entonces cuando se realiza la exhumación de estos 2 cuerpos, cuando se abren los ataúdes efectivamente estaban en bolsas de basura, que es algo que por un lado afecta a la dignidad humana y totalmente fuera de cualquier protocolo, pero además daña la evidencia cuando los cuerpos exhumados. Obvio, por la humedad, evidentemente alteras la... No, la verdad que es impresionante. Y ¿sabes qué? Qué increíble que la labor que tuvieron y que tuviste también al hacerte como cargo de esta comisión investigadora, porque si no hubiese pasado eso... o sea, hubiese quedado así esto, como en silencio hubiese pasado. Claro, uno tiende a creer que eso es lo que hubiese pasado. Uno no podemos prever lo que hubiese ocurrido en una circunstancia distinta, pero sí podemos decir que desde que se instaló la Comisión Especial Investigadora se echaron a andar un sinnúmero de diligencias y las familias, al menos así lo han expresado públicamente, sintieron, ¿no?, que se le dio la importancia que requerían precisamente para la búsqueda que ellos tienen, que es una búsqueda primero de verdad, ¿no? La justicia viene en un segundo paso, porque si tú no sabes lo que le pasó a tus familiares, difícilmente puedes reclamar justicia. Y después, evidentemente, justicia y eventualmente medidas de reparación, que es otra de las cosas que también nosotros dejamos explícitas en el informe, sobre las que se tiene que avanzar. Bueno, fundamental, aparte que así, lo más importante es que la familia les dé algo de luz y algo de tranquilidad también al respecto, pues es lo más importante. Bueno, vamos a cambiar de tema y te quiero llevar evidentemente a lo que está pasando hoy. Lamentable con la actualidad, ¿cierto? Que tiene que ver con los casos convenios que los estamos viendo todos los días, etcétera. ¿Cuál es tu visión al respecto? Tú no perteneces a RD, ¿cierto? Obviamente, no, pero sí perteneces a la bancada y al Frente Amplio. Sí, del Frente Amplio. ¿Cómo te sientes tú con esta situación? Bueno, siempre es complejo. Ahí hay distintas perspectivas sobre las que uno podría abordar esto, ¿no? Como desde lo político, yo creo que hemos tenido una sola línea, hemos sido bastante categóricos en condenar y además en poner todos los antecedentes a disposición de los que los distintos partidos puedan tener. En este caso RD ha tomado una serie de acciones disciplinarias, su Tribunal Supremo expulsó, ¿no?, a 2 de los involucrados en el caso Convenios, Andrade y Contreras, suspendió a una diputada en ejercicio, que es la diputada Pérez, y además ha puesto los antecedentes a disposición de las distintas instancias administrativas, judiciales, donde este caso se tiene que investigar, este y otros casos que han ido apareciendo, ¿no? Y yo creo que en eso el Frente Amplio además ha adoptado una postura unísona, ¿no?, respecto de primero ser muy críticos de lo que acá ha ocurrido, de acá efectivamente se tiene que investigar y caerá quien caiga, respecto de las responsabilidades, exactamente, sean estas administrativas, sean estas penales o en ciertos casos solo políticas, porque también hay responsabilidades que son políticas que no necesariamente involucran un delito, pero efectivamente involucran otro tipo de situaciones como los conflictos de interés, donde uno puede suponer que puedan haber existido, ¿no?, digamos, estos conflictos de interés pueden haber llevado a personas a abusar de ciertas posiciones privilegiadas por los cargos que se ocupaban, ¿no? Esas cosas se tienen que investigar, se tienen que resolver y en eso nosotros no hemos tenido medias tintas y yo creo que eso es lo destacable porque Chile está marcado por hitos de corrupción a lo largo de nuestra historia política reciente, generalmente vinculadas a cuando instituciones privadas, esto es muy importante, acá se ha puesto una suerte de
manto de duda sobre la institucionalidad pública, sobre el Estado, sobre el hecho de que el Estado participe en un sinnúmero de acciones en convenio con instituciones privadas. Pero si uno analiza el hilo de corrupción que hay hacia atrás en la historia de Chile, la verdad es que tiene que ver generalmente con el interés privado o bien queriendo hacerse de recursos públicos, que eso es lo que pasa acá. Instituciones privadas, fundaciones de diversa índole, de una u otra manera terminan haciéndose de forma irregular. Podría eventualmente ser con complicidad o con responsabilidad política, efectivamente, de funcionarios públicos, eso es lo que está en cuestionamiento, pero tiene que ver también con que el Estado no tiene la capacidad de resolver un sinnúmero de necesidades de la población y termina delegándolas en actores privados. A terceros. Exactamente, y eso ocurre en todo un ámbito de cosas. En el caso convenio puntual, lo que ocurre en Antofagasta tiene que ver con campamentos, tiene que ver con la crisis habitacional, pero si uno lo lleva a las pensiones, si uno lo lleva a la salud, también hay un sinnúmero de instituciones privadas que terminan haciéndose o supliendo también su propia falta de capacidad para solventar ciertos problemas a través de recursos públicos. Entonces, si uno mira para atrás, el hilo de corrupción histórica, están los casos Penta, Soquimich, está el caso Mopgate, un sinnúmero de casos donde están ambas cuestiones ahí en tela de juicio, ¿no? El interés privado de hacerse de recursos del Estado, o en otros casos, como si uno va a la ley, por ejemplo, la famosa ley de pesca, la ley Longueira, es el interés privado incluso intentando legislar, ¿no? Como intentando influir en el poder legislativo, influir en las políticas públicas. Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser muy categóricos. Lo que ha hecho el Frente Amplio, a mi juicio, es fundamental, ¿no? Condenar desde el minuto 1, cero medias tintas, porque efectivamente Chile está marcado por este tipo de cuestiones y nosotros al menos hemos sido muy críticos desde el minuto 1 de la historia que ha tenido Chile, por lo tanto no podemos permitir que esos hitos se reproduzcan en nuestras propias filas. Pero sí me gustaría, y acá, y esto quiero decirlo también con toda su letra, no tiene nada que ver con empatar, pero veníamos discutiendo un sinnúmero de cuestiones que como que han quedado en el olvido, ¿no? Si uno mira lo que estaba pasando... No, sí, además, voy para allá, pero de corrupción misma, ¿no? Como que la semana en que estalla el caso Convenios había sido, en el fondo, condenado o tener en prisión preventiva el exalcalde Torrealba por tener... billetes en las paredes. O sea, es un caso de corrupción que uno lo vería como en una película de Netflix. Sí, es como que se tapó. Y yo digo, chuta, ¿por qué todos esos temas quedaron en el olvido? Ahora han aparecido otros casos incluso. Claro, no se comentan en el común, o sea, como lo que uno ve todos los días. Pero igual por debajito, todos los otros programas que son más bien como under, todos decíamos lo mismo. Que era, se estaba tapando otro caso que era... Y nadie habló más de eso. Exacto. Sí. Y lo que uno esperaría es que así como nosotros hemos condenado estos posibles hechos de corrupción, y bueno, algunos ya están constatados de conflicto de interés y que siguen su causa judicial, yo creo que hay que condenarlos todos. Vengan de donde vengan, no pueden ser de un sector político en particular ni de otro. La corrupción no puede ser permitida, sobre todo para quienes estamos de una u otra manera en el ejercicio de la labor pública, ¿no? Que eso es fundamental. Por todo lo que has dicho, Andrés, en cuanto a la responsabilidad política, ¿cierto? Que se tiene a Giorgio Jackson, al ministro Giorgio Jackson, puesto ahí, está de punta, o sea, lo tienen, ¿cierto? Sí, me imagino que debe ser durísimo para él, independiente de lo que uno pueda pensar, como quizás lo está haciendo como ministro y todo, pero... De todas maneras, el cuestionamiento de que dé un paso al costado, etcétera, que le diga que le entregue su renuncia al presidente, el cuestionamiento de la amistad entre ellos, ¿cierto? Y la presión, de alguna manera, de la oposición, que lo único que hace es atornillar al revés, que yo no sé si es un mecanismo, una técnica incluso, para como joderlo cada vez más a la situación de gobierno. Porque es raro, porque es evidente que si en el fondo tú pides la cabeza de alguien y eres de la oposición, no se la van a dar, no te la voy a dar porque no te voy a hacer caso a ti, a la oposición menos. Entonces, para ti, Giorgio Jackson, ¿debiese dar un paso al costado igualmente como responsabilidad política? Porque entraron a robar, siendo que, ¿cómo haya sido esta situación igualmente? Sí, yo creo que las responsabilidades políticas tienen que tener algún grado de sustento, ¿no? En el caso de Convenios, por ejemplo, es muy explícito. Habían funcionarios que destinaron ciertos recursos, uno podría decir, dentro de la legalidad, pero abusando de su posición. Eso es lo que está hoy día en tela de juicio y eso es claro, y ahí hay una responsabilidad política y por algo sale en su momento Contreras del cargo, ¿no? Pero a mí me parece muy distinto tratar de extrapolar situaciones hacia otros personeros que no tienen una responsabilidad ni política, ni administrativa, ni penal con los hechos que se están buscando adjudicar, ¿no? a alguna institucionalidad o a algún gobierno en particular. Entonces,
lo que uno ve en el caso del ministro Jackson es que acá hay una sangre en el ojo así, hace mucho tiempo, ¿no? Desde que ocupó su cargo en Sexpress, que efectivamente tuvo conflictos con la oposición, pero también con algunos actores del oficialismo. Hay al senador Fidel Espinosa que ha estado pero permanentemente pero ahora fue súper claro Fidel Espinosa en decir que la acusación constitucional no tiene nada, no tiene bases. Sí, claro, efectivamente. ¿Y por qué no las tiene? Porque claro, es una herramienta que tiene que suponer que el ministro haya vulnerado la Constitución. Y eso no ha ocurrido. Uno puede decir... Sí. Uno, me imagino, como la oposición hoy día está diciendo que tiene responsabilidades políticas y que por lo tanto, si él saliera de su cargo, sin cuestionar su rol en el cargo, lo que se está cuestionando es que se hayan robado computadores en el Ministerio del Desarrollo Social. Ellos suponen que con eso se resuelve el problema. Yo de verdad pregunto, ¿cuál es el problema que se resuelve con la salida de Giorgio Jackson más allá de satisfacer una suerte de ultimátum político? Y la verdad que si uno entra a juzgarlo como en su mérito, no hay una razón fundamentada para que el ministro salga, salvo que uno ve dos cosas. Una, que se intenta permanentemente tratar de hacerle un gallito al gobierno y me imagino también al presidente, porque todos saben que existe una cercanía, pero el ministro Jackson está cumpliendo un rol en un ministerio indistintamente de su amistad que puede haber tenido durante tantos años que fueron parlamentarios en conjunto con el actual presidente Gabriel Boric. Pero lo segundo que uno ve es que también este tipo de cuestiones, porque ahora es el ministro Jackson, en su momento fue el ministro Ávila. Antes también, cuando estalló el caso Convenio, en algún momento se habló del ministro Montes. Saquen a los ministros, si no, no avanzamos en pensiones. Saquen a los ministros, no avanzamos en pacto fiscal. Incluso podría uno decir ministro Montes antes que Jackson. Efectivamente. Tiene más relación, digamos. Tiene relación. Yo creo que ninguno de ellos tiene una responsabilidad política que justifique un cambio de gabinete. Y en eso quiero ser muy claro. Me parece que es una excusa para distraernos. Y para allá iba, ¿no? Como de los temas de fondo, porque no puede ser que eso sea una condicionante, un ultimátum para discutir un pacto fiscal que, por ejemplo, nos permita resolver las listas de espera, que nos permita resolver que hoy día, más allá de leyes punitivas que se han ido votando en el Congreso para, en el fondo, penalizar de manera mucho más dura ciertos delitos, el sicariato, etcétera, un sinnúmero de cuestiones que hemos discutido. Si uno no tiene una policía que tenga los recursos, las capacidades, la capacitación, las herramientas, las condiciones laborales, la dotación para hacer frente a las formas hoy día de delito que existen, bueno, la pelea contra básicamente el crimen organizado se parte, ¿no?, como en desventaja. Entonces, eso requiere recursos, eso requiere un pacto fiscal. Las listas de espera requieren un pacto fiscal porque se necesita inyectar recursos a la salud pública. Las pensiones, que es lo que vamos a hablar más rato, requieren un pacto fiscal porque para financiar permanentemente un aumento de la PGU, que es algo que por lo menos tiene un consenso transversal, se requieren ingresos permanentes. Entonces, ¿cómo va a estar todo eso sujeto a que saquen un ministro que además no tiene nada que ver ni con el pacto fiscal, ni con la salud, ni que tiene que ver con la reforma de pensiones? Entonces, ahí a mí me parece que lamentablemente hay una suerte de entrampaje de la pelota, tratar de trancar el balón permanentemente y distraernos de lo que realmente importa. Y mi percepción, ya que esto es un juicio muy personal, es que en realidad el problema no es con los ministros, el problema es con las reformas. El problema es con que existe una reforma de salud, el problema es con que existe una reforma estructural del sistema de pensiones, el problema es con que tengamos un pacto fiscal que involucre mayores impuestos a quienes más tienen hoy en día en Chile. Y sabemos que Chile es un país tremendamente desigual porque la riqueza está muy mal distribuida. Entonces, esas cuestiones a mí me parece que son las que se tapan con un ministro, con una acusación constitucional, o con otro ministro, con otra acusación constitucional hace un mes y medio atrás, ¿no? Entonces, mi llamado en ese sentido a la oposición sería que pongamos en el centro las necesidades de las personas. No llegamos acá al Congreso para ser gallitos, ¿no? Llegamos al Congreso, yo que llevo un periodo, soy un convencido que la única manera de uno sentir que realizó la pega es que cuando se acabe este mandato, esta legislatura, hayamos generado transformaciones que afecten la vida materialmente de las personas, que las personas vivan mejor, que tengan mejores pensiones, que tengan mejores sueldos, mejores trabajos, que tengan mejor acceso a la salud, mejor educación. Ese es el objetivo. Entonces, nada de eso se resuelve con ultimátum ni cortándole la cabeza a algún ministerio. Oye, Andrés, pasamos al tema de las pensiones directamente. ¿Cuál es tu visión o lo que se debe hacer finalmente con este 6%? Está bien complejo porque una vez se puede pensar que las personas, quizá ese 6% sí lo quieren para ellos. Entonces, como que tú ves una posición de la izquierda, otra posición de la derecha y otra posición de las personas. ¿Cómo se llega finalmente a un acuerdo? Bueno, yo creo que la percepción de las personas es fundamental. Siempre escucharlas, ¿no? Como quiero ser muy claro en eso. Es importante lo que se señala públicamente. Ahora, también a la vez creo
que las personas tienen derecho a estar informadas para efecto de poder tomar ese tipo de decisiones. Porque efectivamente hoy día tenemos un debate, el debate previsional me refiero, que está muy marcado por conceptos, ¿no? Propiedad es uno de los conceptos que las propias AFP han impulsado en una campaña muy fuerte. Yo me meto a Twitter, siempre me meto a Twitter y me sale publicidad de Habitat, de Cuprum, y siempre se destaca la libertad de elegir, la propiedad de los fondos de pensión, la heredabilidad, sí, las cuentas individuales, que son parte fundamental de lo que hoy día se está debatiendo. Sí. ¿Ya? A las personas no se les pregunta ni se les dice de qué manera estos conceptos afectan su pensión. Tienen una mejor pensión porque sean, entre comillas, propietarios, porque yo digo, nadie es realmente propietario. Mira, no sé, si esta taza fuera mía, que no la es porque es del canal, ya, pero si esta taza fuera mía, yo puedo hacer lo que quiera con ella, la puedo tomar, me la llevo, me voy a mi casa, claro, ese es el concepto la vendo. Que se tiene de eso, lo que es que eso es propiedad, ¿no? Ya, porque la propiedad sobre los fondos de pensión, yo de una u otra manera siento que es una quimera, porque nadie puede, si tiene 100 millones de pesos ahorrados, 50, lo que sea, nadie puede llegar a los 65 años y decir, bueno, quiero mis 50 millones porque prefiero invertirlos en una propiedad y sacar. Nadie puede hacer eso. Entonces, la propiedad, ¿en qué manera realmente está garantizada? No está garantizada, es una propiedad nominal. Y esa propiedad nominal está presente en cualquier modelo de pensiones, ¿no? Porque yo te voy a reconocer a ti cuánta pensión tú vas a tener por cuánto tú has ahorrado. Si tú miras afuera, todos los países del mundo tienen distintos mecanismos, con más solidaridad, con menos solidaridad, pero efectivamente todos te garantizan ciertos pisos mínimos y te incentivan a cotizar, premiándote por cada cuántos años tú cotizaste, te entrego mayores beneficios. Así funcionan los sistemas de pensiones en el mundo. Y todos tienen solidaridad contributiva. ¿Qué es solidaridad contributiva? Sí, porque es imposible sin la solidaridad. Exacto. Pero acá en Chile llegamos a un punto del debate donde las AFP, la oposición y también las encuestas han generado como un poco esa percepción en la ciudadanía, me parece a mí, ¿no? La solidaridad se entiende solo como la PGU, que es lo que pone el Estado. Sí, bueno, de hecho, esa es la venta que se hace. Y es la discusión fundamental, sí, como que pasa con el 6%. Bueno, acá yo creo que uno no puede inventar la rueda, y lo que pasa en el resto del mundo, y eso es muy importante observarlo, en todos los sistemas, con más o menos cuentas individuales, porque hay sistemas que son totalmente solidarios, hay temas que han incorporado efectivamente cuentas individuales, pero todos, el 95% por lo menos, contemplan solidaridad contributiva, es decir, solidaridad desde la cotización, no desde el Estado. Es decir, se generan mecanismos de seguridad social. Sí. Y eso pasa no solo con las pensiones. Acá en Chile pasa con la salud, pasa con el seguro de cesantía, pasa, por ejemplo, con el pre y el postnatal, que también se financia de una u otra manera solidariamente. Todas estas cosas tienen que ver con el concepto de seguridad social, que básicamente cómo ayudamos como sociedad a cubrir ciertas contingencias que uno no está preparado para resolver solo, pero lo hacemos colectivamente. Y eso es un concepto internacional y un consenso internacional. Entonces, imagínate, por ejemplo, en salud, a uno le dijeran, no, la verdad que usted ha aportado 7%, no se va a poder operar porque su 7% no le alcanzó. Pues no puede ser así. Uno no puede estar pensando cuánto es lo que aportó la persona para garantizarle el derecho a una pensión digna. Entonces acá, ¿cuál creo yo que debiese ser el objetivo? No los conceptos. No, sin perjuicio de que está bien que los discutamos y están en la reforma. Se garantiza la libertad de elegir, se garantiza la propiedad, se garantiza incluso la heredabilidad y siguen las cuentas individuales. Pero yo creo que el objetivo central tiene que ser subir la pensión, subirla a un punto de suficiencia que alcance para vivir y que esas pensiones generen también una legitimidad en el sistema, que la gente quiera cotizar, quiera hacerse parte, porque hay un incentivo, quiera formalizarse, y ojalá no esté pensando en los fondos de pensiones para retirarlos, sino pensándolos para su vejez, ¿no? Que es algo que se ha perdido en Chile, porque la verdad que las AFP tienen los bonos tan bajos que nadie cree que las AFP le van a entregar una pensión decente, entonces uno prefiere como hablar más de retiros que hablar de pensiones decentes. ¿Te fijas? Eso ha sido como el debate público de las pensiones. Y yo creo que si uno cambia el esquema entonces hacia esa discusión, y uno incluso cambia el esquema de las preguntas de las encuestas, y yo le pregunto a las personas, mira, tú acá tienes un esquema donde con un 6% en un seguro social tu pensión va a ser, voy a poner un número X, 500. ¿Ya? Versus un esquema donde ese 6% va todo capitalización individual, y lo que han mostrado los números, y esto sí es un hecho de la causa que todas las fuerzas políticas debiesen reconocer, si el 6% va a capitalización individual, ya no va a ser 500, va a ser 400. O sea, baja la pensión en la medida que hay solo capitalización individual. Por un esquema de seguro social, sube la pensión. Entonces yo le pregunto a alguien, ¿tú prefieres un modelo de pensión donde ese 6% es un seguro social y te da 500 de pensión? ¿O prefieres uno donde es todo cuenta individual y te da 400? Bueno, yo creo que la gente va a elegir 500. Sí. Pero el problema es que la gente no sabe el resultado de su pensión. Y eso no se ha transparentado, y creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mostrar por qué es importante el seguro social.
Bueno, que la información siempre va por el lado que quieren, por donde te quieren llevar, pero bajo ese punto, de ese punto de vista, ¿qué pasa? ¿Por qué no queremos solidaridad primero? Segundo, porque también la población está envejeciendo, o sea, hay más viejos que jóvenes, entonces ¿cómo se va a sustentar también el modelo? Porque es necesario que haya gente trabajando, jóvenes, para poder sustentar la vejez de otros, ¿cierto? Sí. Es evidente. Entonces, ¿cómo hacer eso en una sociedad tan individualista que tenemos hoy también? Sí, pues, bueno, hay cosas que son culturales, efectivamente, sí. Y además tenéis que pensar que nosotros no conocemos la solidaridad desde la perspectiva contributiva en el sistema de pensiones. Entendemos las pensiones como esto de las cuentas individuales, la capitalización individual, y cada uno se rasca con sus propias uñas, y pareciera que no existe nada más, a pesar de que si uno va a cualquier otro país del mundo, la situación es totalmente distinta. Pero yo acá quiero poner un ejemplo. Fíjate que en Chile sí existe otro sistema de pensiones donde sí la solidaridad está incorporada, donde no es un tema que no hayan cuentas individuales, donde no es un tema que no haya heredabilidad, donde no es un tema que no haya libertad de elegir, por ejemplo, con un administrador privado, y efectivamente es un modelo absolutamente público. Y me refiero al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden. Acá en Chile tenemos ese sistema, y yo creo que si tú le preguntas a cualquier gendarme, a cualquier carabinero, o carabinera, a cualquier militar de cualquiera de las ramas de la Fuerza Armada, si se quiere cambiar a la AFP para tener cuentas individuales, herencia, libertad de elegir y todo lo que acá nos venden como el centro del debate previsional, ninguno te va a decir que sí, porque lo que ellos tienen es un sistema público de pensiones solidario, con un sistema de beneficios definidos, y ellos saben que van a tener una pensión decente según los años que cotizan. Entonces, por eso yo digo, si la gente supiera que a través de estos mecanismos se puede mejorar la pensión y conociéramos esto, ¿no? Como conociéramos lo que significa seguridad social, como lo conocen la Fuerza Armada y de Orden, probablemente no estaríamos pensando tanto en estos conceptos y estaríamos centrándonos en la pensión. Entonces, efectivamente, se ha construido para la población civil un sistema alternativo totalmente distinto del de las Fuerzas Armadas, y además se impuso en dictadura, y las Fuerzas Armadas tuvieron la claridad de decir, nosotros no nos vamos a este sistema, esto es para la población civil, quedamos nosotros amarrados a esto. Entonces, ¿por qué le vamos a negar a la población civil la posibilidad, aunque sea un poquito, de conocer el mecanismo de solidaridad que tienen en la Fuerza Armada y que es lo que permite tener mejores pensiones también? Y eso es un tránsito que tenemos que hacer, por eso yo espero que la reforma garantice que exista solidaridad. No se van a ir las cuentas individuales, no es una discusión que se está teniendo ahora, pero eventualmente yo sí espero que podamos ir dándole un valor a lo que significa socialmente generar un piso mínimo de dignidad para una pensión, porque cuando tú cumples 65 años, 60 en el caso de las mujeres, la verdad que la vida se empieza a poner mucho más complicada, mucho más cara, los problemas de salud empiezan a abundar y nadie puede decir que se puede sobrevivir. Voy a poner dos datos acá de la causa. Las pensiones autofinanciadas para los hombres los últimos 15 años, la media son alrededor de 130.000 pesos, y en el caso de las mujeres muchísimo peor, 32.000, 31.000 pesos. Fuera por la PGU, entonces tenemos que hacernos cargo de esa realidad, y necesitamos que tenga, por lo mismo, un enfoque de género, que tenga un criterio donde nos hagamos cargo además de los problemas que dices tú, de que efectivamente en Chile se cotiza poco. Eso no solo lo va a resolver el sistema de pensiones, hay que tener políticas públicas orientadas a que la gente se formalice y a que los empleadores también formalicen, porque también a veces pasa que los empleadores no quieren formalizar. Y sobre todo a que tenga legitimidad el sistema, que la gente quiera participar de él, porque sabe que en la medida que más participa va a tener un mejor beneficio. Y yo creo que ahí tiene que estar el debate. No vamos a cambiar la mentalidad individual que se ha instalado por tantos años de este sistema acá, de un momento a otro, pero se tiene que ir haciendo paulatinamente, y eso se tiene que ir haciendo con resultados. Yo soy muy de la idea de que en la medida que lo que logremos acordar ahora le cambie la vida a las personas y tengan una mejor pensión, después se van a ir abriendo otras discusiones sobre cómo esa pensión se robustece, sobre cómo ese sistema se mejora, pero tenemos que partir con mostrar una alternativa distinta, porque lo que hoy día tenemos es un sistema extremo que no funciona en ninguna parte del mundo. No hay otro sistema donde solo haya aporte del Estado y capitalización individual. Eso es Chile, país único. Y por lo tanto tenemos que abrir una ventana a que tengamos, digamos, por lo menos una homologación a lo que ocurre en el resto del mundo, para que la gente conozca y pueda ver con sus, digamos, con sus propias jubilaciones que se puede mejorar. Sí. Andrés, te queremos agradecer por estar con nosotros este día. Muchas gracias también. Espero que haya sido claro. Yo sé que es un tema súper complejo. Sí, porque a veces yo te tengo que decir, aquí de repente viene Fontaine y te cuenta otra historia. Después viene, viste que todos tienen su... Pero lo importante es, en el fondo, yo creo que la gente también conozca y sepa.
y se eduque. Es muy importante, sí, también eso es, yo creo que es un factor importante, por eso yo creo que las encuestas a veces no hay que mirarlas con un ojo tan definitorio, porque también tenemos que buscar transparentar estas cosas a la gente. Y yo al menos sí creo que el objetivo de esta reforma, que ojalá salga adelante, efectivamente va a haber una negociación, van a haber modificaciones, pero ojalá que se transparente que el objetivo final es que las pensiones suban sustentablemente, como decías tú, sobre todo para las mujeres y sobre todo para los sectores medios y los sectores bajos, que han sido los más perjudicados con este sistema. Gracias, Andrés, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.